Durante la Segunda Edad, Númenor prosperó de tal manera que la raza de los hombres superó la fuerza de los Eldar por primera vez en la historia de la Tierra Media. Liderados por su sexto rey, Tar Aldarion, que antes de convertirse en rey fue un gran explorador y realizó muchos viajes a la Tierra Media estableciendo relaciones con los elfos. Sin embargo, no todo iba bien para Aldarion, ya que precisamente su profunda pasión por la navegación y exploración causó una ruptura en su matrimonio con Erendis, su esposa, convirtiéndose en una historia que sobreviviría incluso a la caída de Númenor, conocida como Aldarion y Erendis, la esposa del marino. Ahora bien, durante el reinado de Aldarion, se estableció el primer puerto numeroniano de carácter permanente en la Tierra Media, llamado Vinyalonde, construido sobre el río Huatló. Además, para continuar la expansión de las flotas numeronianas, comenzó la deforestación de Enedweid y Mingiriad, pero tuvo mucho cuidado de reponer lo que se estaba talando. Solo tuvo una hija, Taran-Kalimé, por lo que cambió las reglas de sucesión, sustituyendo el principio de primogenitura agnática por el de primogenitura totalmente igual. Por lo tanto, su hija se convirtió en la primera reina gobernante de Númenor. De no ser por el cambio, el trono habría pasado al hijo de su hermana, Soronto, presunto heredero en ese momento. Aunque Númenor estaba aproximándose al cenit de su poder, Sauron, el lugarteniente más poderoso de Morgoth, empezó a rebelarse después de permanecer oculto e inactivo durante 5 siglos. Al principio sus deseos eran los de un reformador. Imaginaba que con los Valar, incluido Melkor, habiendo fracasado, reorganizaría y sanaría la Tierra Media. Pero su orgullo se volvió ilimitado y su ansia de poder absoluto. Inicialmente, solo el medio para un fin noble se terminó convirtiendo en el fin mismo. Deseaba ser un rey dios y ser adorado por todas las criaturas racionales. En el año 1000 de la Segunda Edad, Sauron había reunido poder y se había establecido en la tierra de Mordor, en el este de la Tierra Media, y comenzó a construir Barad-dûr cerca del Monte del Destino. Reunió a su servicio a todos los orcos dispersos a lo largo y ancho del norte que estaban bajo su dominio, así como a los trolls y otras criaturas de los días de Morgoth. Además, Sauron también se ganó la lealtad de ciertas razas de hombres, como los orientales, corrompidos en la antigüedad por Morgoth, y los Haradrim, prometiéndoles saqueo, riqueza y poder. No mucho tiempo después del comienzo de la construcción de Barad-dûr, Taran-Kalimé ascendió al trono de Númenor como la primera reina y la séptima gobernante en el año 1075 de la Segunda Edad. Su reinado estaría caracterizado por la necesidad de producir un heredero, por miedo a la usurpación del trono por parte de su primo Soronto. Afortunadamente tuvo un hijo llamado Anarion, que se convertiría en el séptimo rey de Númenor. Fue durante este periodo que Sauron empezó a relacionarse con los elfos que habían permanecido en la Tierra Media. Inicialmente, el alto rey Gil-galad, en su sabiduría, supo ver la malicia detrás de sus palabras y lo rechazó. Mientras que el dominio de Númenor de la Tierra Media seguía consolidándose y más puertos fueron construidos a partir del año 1200 de la Segunda Edad en adelante, como el de Lond-daer. Por otro lado, Celeborn y Galadriel junto a su hija Celebrian emigraron de Eregion a Lothlórien, dejando a Celebrimbor como el señor de Eregion, lo que tendría devastadoras consecuencias, ya que en el año 1500 de la Segunda Edad, Sauron asumió la forma de un emisario de los Valar y se llamó a sí mismo Anatar, el señor de los dones, siendo esto una anticipación de los Istari, es decir, de los seres enviados por los Valar para ayudar a los elfos. Sauron fue bien recibido por
por lo que encajó perfectamente en los designios de los Noldor, al aprovechar el deseo de estos de alcanzar el cenit del conocimiento y la creación para así someterlos. Así fue que persuadió a los elfos para que forjasen los anillos de poder, a los que el propio Sauron influenció con su poder secretamente. En el año 1600 de la Segunda Edad, la construcción de Barad-dûr fue completada y Glorfindel volvió a la Tierra Media con poderes equivalentes a los de los Maiar. Luego, 19 anillos fueron forjados por los elfos, 16 de los cuales contaron con la participación directa de Sauron, mientras que Celebrimbor forjó los 3 anillos por sí mismo y nunca fueron tocados por Sauron. Celebrimbor los nombró Vilia, Naria y Nenia en honor a los principales elementos de la Tierra Media, aire, fuego y agua respectivamente. Más adelante envió los 3 anillos para su protección, Vilia y Naria a Gil-galad en Lindon y Nenia a Galadriel en Lórien respectivamente. Mientras tanto, Sauron reservó la forja del Anillo Único para sí mismo en los fuegos del Monte del Destino con el objetivo de controlar a los elfos que ahora portaban los anillos. Y cuando Sauron se puso el Anillo Único, los elfos se percataron de su influencia maligna y se quitaron los suyos. Con su plan habiendo fracasado, Sauron reunió todas las fuerzas que tenía disponible en el año 1693 de la Segunda Edad y se preparó para atacar, iniciando la guerra entre elfos y Sauron. Los mensajes de esta traición se enviaron de Eregion a Lindon, donde gobernaba el alto rey Gil-galad, quien comenzó a acumular sus fuerzas preparándose para una invasión, y también pidió ayuda a Númenor. En el año 1695, Sauron atacó, cruzando los vados del Isen y comenzó el asedio de Eregion. Elrond fue enviado por Gil-galad con refuerzos. Sin embargo, en 1697 Eregion fue arrasada. Celebrimbor, señor de Eregion, fue asesinado y Elrond llegó demasiado tarde y su ejército estaba en peligro de ser totalmente superado y destruido. Pero los enanos de Khazad-dûm se organizaron y atacaron a las huestes de Sauron por la retaguardia, permitiendo que Elrond escapara hacia el norte con los supervivientes, donde fundó un refugio conocido como Rivendell o Imladris en Sindarin, mientras que los enanos se retiraron a Khazad-dûm y cerraron las puertas. Para este momento, todos los anillos habían sido recuperados por Sauron, excepto por los 3 anillos que habían sido entregados a los elfos, y pensaba que estos anillos estaban en posesión de Gil-galad en Lindon, sin saber que solo 2 de los 3 estaban realmente allí, por lo que concentraría todos sus esfuerzos en atacar Lindon. En el año 1699 de la Segunda Edad, todo Eriador cayó bajo el control de Sauron. Rivendell fue asediado al igual que los Puertos Grises, y Lindon quedó aislado de cualquier apoyo que pudiera recibir de elfos o enanos. Sin embargo, al año siguiente llegó un gran ejército de Númenor enviado por Tar-Minastir y comandado por Kirjatur, quien dividió sus fuerzas enviando una gran parte a apoyar a los elfos en Lindon, mientras que el resto se dirigió a un punto de desembarco más hacia el sur, en la desembocadura del Huatló. Cuando la flota llegó a Lindon, los elfos de Gil-galad habían sido rechazados hasta el río Lune y mantenían la línea del río junto con una fuerza numeroniana que había estado apostada en las orillas de Lindon poco antes de que Gil-galad temiera que Sauron pudiera invadir Eriador. Reforzados por las tropas recién llegadas de Númenor, los elfos de Lindon y los númeronianos derrotaron a las fuerzas de Sauron en el río Lune y los hicieron retroceder hacia el sureste. Sauron sufrió otra derrota en el vado de Sarn, pero logró reagruparse con más refuerzos en Tarbad. Sin embargo, Sauron se encontró con un ejército númeroniano bloqueando su camino, el mismo que Kirjatur había enviado previamente,
ya se encontraba en la desembocadura del río Huatló. Por lo tanto, el ejército de Sauron quedó atrapado entre dos fuerzas y la gran mayoría de sus orcos cayeron en la batalla del Huatló. El propio Sauron se retiró al sur con los restos de su ejército, pero fue atacado de nuevo en el este de Calenardon, donde derrotado y humillado escapó a Mordor, mientras que la fuerza que asediaba Rivendell fue atrapada entre Gil-galad y Elrond y fue destruida. Por lo tanto, la guerra fue una victoria decisiva para los elfos y los númenóreanos, pero Eregion desapareció y la mayor parte de Eriador quedó arrasada. Esta victoria dejó el poder de Sauron incapacitado pero no destruido, y lentamente empezó la reconstrucción de sus fuerzas para nuevamente desafiar a los númenóreanos, que estaban en el cenit de su poder y parecían invencibles en su isla protegida por una magnífica flota que seguía incrementando su número. Sin embargo, no estaban conscientes, ni mucho menos, preparados para lo que estaba por venir, ya que Sauron guardó un rencor especial por aquellos que se atrevieron a resistirse a su poder, y juró vengarse de los númenóreanos.